Welcome students to our English lessons. Bienvenidos estudiantes a nuestras lecciones de inglés. Today we are going to talk about simple past, el pasado simple, but now we are going to learn how to make questions, ¿ok? Vamos a aprender cómo hacer preguntas, questions, miren. Ya en videos anteriores vimos cómo hacer positive and negative statements. Ya sabemos que hay regular verbs a los que solo tenemos que añadir el ed y irregular verbs a los que cambian totalmente su forma, tienen su propia forma, ¿ok? Now we are going to learn how to make questions. Vamos a ver qué necesitamos para hacer una pregunta, una question en simple past, ¿ok? Okay, to make questions in simple past, we need the auxiliary did. Para hacer preguntas del pasado simple, vamos a utilizar o vamos a necesitar el auxiliar did. Mire. Entonces, para hacer una pregunta, primero vamos a poner este auxiliar did, después necesitamos un subject, vendría a ser un sujeto, cualquiera de los que ya hemos visto, I, you, we, they, he, she or it, verb, cualquier verbo, y aquí también otra cosita que pasa lo mismo que en las negativas, miren, el verbo va en su forma base, su forma normal, ¿ok? Y el complement y el question mark. Como les he dicho en videos anteriores, si usted no pone el question mark, no es una pregunta, ¿ok? No lo van a hacer valer como pregunta, entonces... So we need an auxiliary, did, subject, you, verb, play, complement soccer. Did you play soccer? ¿Jugaste fútbol? Did she do the test? ¿Hizo ella el examen? Did she do the test? Did he make a cake? ¿Hizo él un pastel? Did he make a cake? Did they buy a new car? ¿Compraron ellos un nuevo carro? Did they buy a new car? Mire, entonces recuerden, para hacer las preguntas, facilito. Necesitamos primero auxiliar did, subject, el verbo en su forma base, su forma infinitiva, complement y el question mark, ¿ok? So simple like that. Okay, let's see here we have. Did you play soccer? ¿Jugaste fútbol? Ahora, vamos a ver los tipos de respuestas que podemos tener. We can have positive answer and a negative answer. Positive answer sería respuesta positiva. Como en casos anteriores, tenemos una short answer, respuesta corta, y una long answer, respuesta larga. Short answer. Did you play soccer? Yes, I did. Mire, yes, subject y el auxilio. Yes, I did. Sí, lo hice. Respuesta larga. Yes, I played soccer. Y aquí sí ya tenemos que poner el verbo con el ed. Mire, I played soccer. Porque ya estamos haciendo una oración, se podría tomarse como una oración positiva, positive statement. Entonces, en la positive statement, recuerden que ahí sí tenemos que utilizar los verbos en pasado. Si son regulares, le añadimos el ed, y si son irregulares, pues ya tenemos que ponernos su forma y la colocamos, ¿ok? So here we have negative answer. Respuestas negativas, lo mismo, ¿no? Tenemos una short answer y una long answer. Short answer. No, I didn't. Mire, y el didn't aparece aquí que no servía para hacer las oraciones negativas. Ve. Entonces todo va ahí mismo, todo se complementa. No, I didn't play soccer. Respuesta larga. Respuesta corta, no, I didn't. No, no lo hice. Respuesta larga, no, yo no jugué fútbol. ¿Ok? Okay, so let's try to do this exercise. Vamos a tratar de hacer estos ejemplos. Here you have an example. So, I listened to music. Mire, positive statements. Yo escuché música. Pregunta, ¿cómo sería una question? Did, el auxiliar did. Subject, verb. Did I listen to the radio? ¿Escuché yo el radio? Mire. Ahora, tenemos aquí dance and she. Vamos a hacer positive statements. ¿Cómo será? She danced.
ya el verbo en pasado, ¿no es cierto? Porque como es una oración positiva, ahí sí se ocupa verbos en pasado. So, she danced ballet. Ella bailó ballet. Ahora la pregunta, la question, ¿qué necesito primero? El auxiliar did. Nunca se olvide de ese auxiliar para hacer preguntas. Did, subject que es she, did she dance, rock, y ya va el verbo normal, ¿no es cierto? Porque si lo pongo en pasado ya está mal. Did she dance rock? ¿Bailó ella rock? ¿Ok? Here we have Carrie and he. Positive statement. He carried the drinks. Y tenemos que ponerle al verbo en pasado, ¿no es cierto? Mire, he carried the drinks. Question. ¿Qué necesitamos para hacer una question? El did. Did, subject que es he, y el verbo normal, ¿no es cierto? Did he carry the food? He carried the drinks. Él trajo las bebidas. Did he carry the food? ¿Trajo él la comida? ¿Ok? Entonces recuerda, negativas, ahí utilizábamos el didn't. En positivas utilizamos el verbo en pasado. Y para hacer questions, ¿qué nos hace falta? El auxiliar did y el verbo va normal. ¿Ok? Ok, let's do this. Here we have Paul. Entonces, Paul es el subject, ¿no es cierto? Paul, el verbo watch. Paul watched en pasado a documentary. Question. ¿Qué necesito para hacer una question? Did. Did Paul. Y el verbo normal. Watch a film. Did Paul watch a film? Normalito el verbo, ¿ok? Vamos aquí. Here we have the car and the stop. ¿Cuál sería el subject? The car. ¿O con qué otro de los sujetos podemos reemplazar al the car? It. ¿Se acuerdan que el it se utiliza para cosas? Ya, entonces. It stopped. Ya tenemos que poner el verbo en pasado. It stopped at the corner. El carro se detuvo en la esquina. La question, la pregunta, ¿qué necesito? Primerito, el did, no se olvide. Did, subject it y el verbo normal. Did it stop near us? Near us, se detuvo al lado de nosotros o junto a nosotros. Ok, entonces recuerde con esto. En las preguntas para hacer questions, you need el auxiliar did. Auxiliar, subject, verb y complement, ¿ok? Para hacer las preguntas, ¿cuál es el auxiliar del pasado? El did. Para hacer negativas, didn't, ¿ok?